Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Capaz que alguno no me conoce, yo soy Florencia Seré, soy economista en la Cámara de la Construcción. Bueno, por mi parte, en realidad quería darles la bienvenida y contarles muy brevemente que este encuentro virtual en el que estamos hoy surge en el marco de una línea de trabajo conjunta que la Cámara de la Construcción tiene con Uruguay 21 en torno a la internacionalización del sector construcción. Hace un tiempo esbozamos un plan de acción junto con Uruguay 21, con distintos hitos pautados, y bueno, este es uno de ellos. Y bueno, al pensar en este encuentro, quisimos centrarnos principalmente en ofrecer dos visiones. Por un lado, la perspectiva de la oferta en el proceso de internacionalización, y por otro, la perspectiva de la demanda. Por eso, bueno, la dinámica del encuentro de hoy va a ser la siguiente, ahora se las vamos a comentar, y bueno, estimamos tenga una duración de aproximadamente 1 hora. En primer lugar, va a estar tomando la palabra Andrea D'Amico, jefe de proyectos de Uruguay 21, con quien trabajamos en esta línea de acción y bueno, quien va a ponernos en contexto en relación a la temática que hoy nos une. Luego contaremos con la exposición de Adrián Donangelo, director de internacionalización de SACEM. Y finalmente contaremos con la exposición de José Abuzaid, socio director en un estudio jurídico Abuzaid y Gómez Asociados en Colombia, y de Sergio Alejandro Rodríguez Ramos, gerente general en Total Ingeniería y Análisis en Colombia. La idea es que luego de las exposiciones se abra un espacio de preguntas. Si quieren pueden ir escribiéndolas en el chat, si van surgiendo. Y bueno, hacia el final se van a ir evacuando todas las dudas. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos y en especial a Adrián, José y Sergio, quienes están haciendo este encuentro posible. Les dejo ahora la palabra a Andrea. Gracias. Gracias, Flor. Sí, muchas gracias por la oportunidad y me sumo al agradecimiento a José, Adrián y Sergio, que creo que va a ser como súper útil. Operativamente también les queríamos pedir que mantengan los micrófonos silenciados y comentarles que la charla se está grabando, pero por supuesto que las presentaciones van a estar después disponibles y que vamos a también a compartirles información y al final van a poder hacer todas las preguntas y abrir los micrófonos. Entonces, por mi lado lo que voy a hacer es como dar un poco de contexto para ir como desde un marco general a ir después a los casos concretos muy rápidamente, así que les voy a compartir una breve presentación. Bien, entonces la idea es repasar un poco cómo nos posicionamos, ¿no? en Uruguay con la propuesta de valor. Entonces, Uruguay, que es un país confiable, ubicación estratégica, tiene facilidad para los negocios, talento, calidad de vida. Esto se soporta en indicadores, ustedes los conocen, son estos, y además hemos incorporado recientemente lo que es la visión del ESG, esto es Environment Social Governance. Esto es una perspectiva que empieza a ser cada vez más importante en términos de crédito, de inversión, de compradores. Entonces, ¿qué queremos subrayar con acá? Bueno, vamos desde lo más general, desde la perspectiva, desde la propuesta de valor país. ¿Qué vamos a ver ahora? La estructura de exportaciones de Uruguay, cómo se componen las exportaciones de Uruguay. Y acá hay algunos datos agrupados que ustedes pueden ver. Uruguay en 2020 exportó 13.500 millones de dólares, incluyendo bienes y servicios. Y acá con esta info lo que les quería mostrar es que, bueno, ustedes saben que el turismo es un servicio y entonces hay más de un 30% de las exportaciones de Uruguay que son servicios. Por eso es un dato importante y además es un valor creciente, ¿no? Entonces, vayamos un poco a mirar esta información. ¿Por qué exportar? Bueno, ¿qué pasa con las empresas que exportan, ¿no? Todas las empresas que exportan son más rentables, más productivas y eso les asegura la supervivencia en el largo plazo. ¿Qué pasa en Uruguay? Las empresas que exportan mejoran sus niveles de productividad al permanecer en el mercado exportador, porque los obliga a cumplir con estándares internacionales, que a veces no se dan localmente, les obliga a jugar otro juego, tienen mayores ventas, generan más empleo y son más productivas, y son además las que invierten más en investigación e innovación. Entonces, bueno, vimos la propuesta de valor país, vimos cómo está compuesta la estructura exportadora de Uruguay, la relevancia que tienen los servicios en eso, y acá vemos por qué exportar, por qué insistimos tanto con esto de exportar y qué sucede en Uruguay con las empresas que exportan. Estamos hablando de servicios, bueno,
subrayemos que los servicios son intangibles y en ese marco tanto la confianza como los vínculos son mucho más importantes que en términos de bienes, ¿no? O adquieren otra relevancia. Acá vamos a simplemente mencionar un tema muy lateral, pero que hace a la exportación de servicios, que tiene que ver con los acuerdos para evitar la doble imposición. ¿Qué hacen estos acuerdos? Evitan que una misma renta se grave en dos países a la misma vez y por idéntica causa. Uruguay tiene convenios vigentes con 22 países y es importante que ustedes a la hora de cotizar servicios y de que empiecen a armar un costeo o a evaluar posibilidades tengan en cuenta estos aspectos tributarios. Nuestra recomendación es contar con un asesoramiento legal y tributario en Uruguay y también en el país de destino, porque el que está en la línea de fuego, el que está en la cancha y familiarizado con los usos y costumbres locales, siempre nos va a poder ayudar de otra manera. Otros aspectos que tenemos que considerar, bueno, si en la exportación de servicios tributa la empresa y tributa el personal. En el caso de las constructoras puede ser relativamente habitual que haya que trasladar personal para prestar servicios. Bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Dónde se desarrolla? Porque a veces, según la normativa del destino, puede constituir establecimiento permanente y tener un régimen tributario diferente. Y el tipo de servicio, acá les ponía un ejemplo, bueno, en Perú la asistencia técnica tiene una retención de 15%, mientras que por otros servicios es un 30%. Entonces, realmente es bien importante tener en cuenta estos datos. Acá hay un montón de preguntas y una secuencia de preguntas para hacerse. No nos vamos a detener en esto, pero los invito así que cuando tengan la presentación o cuando estén frente a un caso se paren a revisar cada uno de estos puntos. Y bueno, y acá llegamos a lo que son los servicios asociados a la construcción. ¿De qué estábamos hablando, no? Entonces, de servicios de construcción directamente, ¿no? Lo que es la construcción en destino. Luego hay servicios de instalación, operación, mantenimiento, servicios de consultoría. Y después hay bienes, ¿no? Se pueden mandar bienes, pero además el bien, por ejemplo, que puede ser, no sé, una caldera, va asociado a un servicio de instalación, a un servicio de mantenimiento. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos de datos a nivel de exportación de servicios asociados a la construcción? Para nosotros puede ser muy familiar, pero después cuando uno comenta en determinados ámbitos no es tan obvio y no es tan evidente. Por eso nos parecía importante como darles este contexto. Nosotros hicimos el año pasado junto con la Cámara de la Construcción un relevamiento y lo que vimos que las empresas exportadoras del sector, en esas empresas la facturación de exportación en promedio representa un cuarto del total facturado, ¿tá? Y eso equivale como mínimo a 70 millones de dólares para el año 2019. Las constructoras uruguayas que tienen presencia en el exterior en diferentes modalidades, mayormente a través de oficinas propias, pero también a través de socios estratégicos y de agentes o business developers. Algunos países donde tienen presencia, Paraguay, Perú, Argentina, México, Chile, Bolivia, Estados Unidos. ¿Cuáles son algunos de los mercados de interés? Estados Unidos, Colombia, Argentina. Bueno, por eso también es que invitamos a las empresas de Colombia. ¿Y cuál es la propuesta de valor sectorial, ¿no? que nos planteamos? La fuerte institucionalidad, transparencia, un sólido ecosistema, la escala flexible, un talento altamente calificado y con elevados niveles de especialidad, una experiencia de trabajo con contrapartes internacionales de gran porte y de clase mundial, solidez en materia de cumplimiento de legislación laboral y vínculo con mano de obra, y solidez financiera y manejo eficiente de riesgos en todo el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, acá, ¿qué les queríamos mostrar? ¿Cuál es la propuesta de valor país? ¿Cómo se componen las exportaciones de Uruguay? El peso que tienen los servicios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de servicios de exportación y especialmente en construcción? ¿Qué es lo que logramos dimensionar en términos de servicios asociados a la construcción? Y mostrarles que hay una experiencia, que hay un piso y que hay casos de éxito, o sea, que no estamos en cero, sino que hay un piso interesante para crecer. Y acá, bueno, les queríamos aportar algunos datos de, bueno, ¿qué es lo que hace a la supervivencia exportadora de una empresa? ¿Cuáles son los aspectos que contribuyen? Que, como ustedes saben, la supervivencia exportadora hacia sostenerse como exportadores es uno de los grandes desafíos. Tener un plan, foco y objetivos
contar con un responsable, o sea, tiene que ser un proyecto de la empresa y alguien tiene que hacerse cargo, tomarlo a cargo y rendir por eso, que no sea una cosa residual como en los ratos libres, sino una unidad de negocio. Tener líneas de trabajo proactivas y reactivas, es decir, que haya un foco, eso es lo que nosotros proponemos, y que en eso se trabaje proactivamente, pero bueno, si surgen oportunidades, sí también atenderlas, pero si no hay un foco y no hay una línea estratégica, los esfuerzos se diluyen y es mucho más difícil concretar negocios. Desarrollar redes en cada destino, redes en todo sentido. Entender el problema que estamos resolviendo, o sea, cuando nosotros le vamos a vender a alguien, vamos a solucionarle un problema. Entonces, bueno, hay que entender bien eso creemos que ayuda muchísimo. Y por otro lado, tener claro cuál es el perfil del cliente y la oferta de la empresa. Por ahí voy cerrando. Muchísimas gracias. Y bueno, me quedo a las órdenes por cualquier duda que puedan tener. Y le dejo la palabra a Adrián Donangelo de SACEM. Bueno, muy bien. Gracias, Andrea. Realmente ¿se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a Uruguay 21, a la Cámara de la Construcción, Andrea y Florencia. Realmente me adelantaste algunos puntos que voy a tratar ahí en la presentación, lo cual está bueno porque por lo menos hay alguna coherencia. A todos, buenos días. Vamos a empezar por una introducción general de lo que es SACEM, la experiencia internacional y cómo ha sido el proceso de internacional. Bueno, esto es SACEM. A ver, es una empresa de más de 70 años de experiencia. Nuestra facturación anual es de unos 375 millones de dólares. Para una gran empresa internacional somos pequeñitos. Para una empresa en el mercado uruguayo, una empresa demasiado grande, si quiere. Eso es por los cuales salimos al extranjero. Con total orgullo decimos que hemos ejecutado 1.700 contratos en estos 70 años y no hemos pagado ninguno por la mitad. Esto para una empresa constructora, que sé que hay mucha gente del sector, es todo un desafío. Actualmente estamos en estos países presentes, Paraguay, Perú y Chile. Alrededor de unos 3.000 empleados, 200 técnicos, continuamente unos 70 contratos en simultáneo, las distintas empresas del grupo, y bueno, somos una empresa 100%. ¿Se escucha bien? ¿Se sigue la presentación? Sí, te escuchamos bien. Un poquito bajo, pero te escuchamos bien. Perfecto. ¿Acá? Está bajo. Hola, ¿ahora se escucha? Sí, Mucho mejor. mejor. Sí, mejor. Es que sí se está escuchando un poquito bajo. Ok. Tal vez tenía... ¿Cablecito ahora se escucha mejor? Sí, Impecable. perfecto. Mucho perdón, mejor. entonces era tema del cablecito. Esas son las áreas de actuación. Bueno, tenemos un área de desarrollo de proyectos, concesiones, la empresa constructora propiamente dicha, las operaciones internacionales y un área de desarrollo inmobiliario. Este es nuestro portfolio de productos. Estamos bien equilibrados en el área de infraestructura, vial, energía, industria. Esto es un activo que tiene la empresa que realmente es importante porque nos abre puertas en prácticamente todos los mercados de la construcción. El propio país nos obliga a ser una empresa generalista y bueno, y estas son las áreas donde actuamos. El área de concesiones, actualmente estamos presentes en tres, una PPP de una ruta, una PPP de unos centros educativos y un proyecto muy grande que es el que une la planta
de celulosa que se está construyendo en el centro del país con el puerto de Montevideo. Es un proyecto realmente fuera de escala de Uruguay, es un proyecto de $1.000 millones. Obviamente no estamos solos acá, sino con algunos socios. El área internacional, bien rápido, ¿dónde es que estamos? En Paraguay fue el primer país que entramos, luego en Perú, finalmente en Chile. Tenemos alguna presencia en Argentina por medio de una empresa del grupo, una empresa asociada del grupo, y estamos, no tenemos empresa aún abierta, pero sí estamos en fase de prospección en Colombia. Estos son algunos ejemplos de las obras que construimos y estamos construyendo en el área internacional. Los nombro porque dan claro ejemplo de lo que ha sido nuestra estrategia de internacionalización. Para los Juegos Panamericanos, 2 de las villas, Villa María del Triunfo, Villa Deportiva del Callao, una ruta que tiene la particularidad de ser un pavimento de hormigón para el Ministerio de Transportes del Perú, que esa sigue en ejecución. Los accesos próximos a esa ruta, los accesos a una minera, esto es muy bueno porque el mercado minero en Perú es bien importante. Y recientemente ganamos un centro biomédico para las obras del legado, también ahí asociado a los Juegos Panamericanos, en el mismo sitio. Unas defensas ribereñas, esto es para atender los problemas de inundación que tiene el Perú. Y una obra, la obra eléctrica de un parque eólico, el parque eólico más grande que se está construyendo en el Perú para un cliente bien importante como Engie. Esto empezó también hace unos meses. En Paraguay hemos construido algunos puentes y en Chile, digo bien, estamos con presencia con algunos parques solares. Bien. ¿Por qué vayamos? Esa es la experiencia y ahora les cuento por qué esos proyectos calzan con nuestra estrategia. ¿Por qué las empresas buscan desarrollarse, actividad? Bueno, hay startups, hay empresas que tienen que reaccionar sí o sí ante cambios en el mercado, adelantarse a amenazas por sobrevivencia. Hay veces que en el propio país de origen los mercados se agotan o la competencia aumenta y la actividad se ve amenazada. Aparecen nuevos mercados para atender y obviamente por razones de crecimiento, por querer planes de crecimiento, buscar mercados más estables. ¿Por qué subrayo esto? Estos han sido los drivers por los cuales nosotros, SACEM ha salido al exterior. Uruguay es un país muy pequeño, las inversiones son muy fluctuantes, y esto hace que sea difícil mantener un ritmo de un volumen de facturación constante. Una empresa constructora no es una empresa flexible que pueda agrandarse y achicarse fácilmente. ¿Por qué? Porque la fortaleza de la empresa constructora es su gente y uno no puede soltar y recurrir a los profesionales fácilmente. Y muchas veces a uno lo invitan a salir al extranjero y un poco esto es lo que nos pasó. Entonces, en el marco de ese objetivo de crecimiento y de mercado estable teníamos 3 posibilidades. Bueno, seguir creciendo en el mercado uruguayo, cosa que no lo hemos abandonado, y esto es el primer consejo que doy: no abandonen el mercado local. O sea, siempre va a ser mejor una obra, en el caso de la construcción, en el mercado local que una obra en el extranjero. No hay la más mínima lugar a duda por las capacidades que uno tiene en el mercado local versus las amenazas que tiene salir afuera, ni más comentar los efectos de la pandemia en lo que fue la actividad internacional de SACEM. Hay riesgos que uno localmente puede manejar mucho mejor. Luego salimos a lo que son concesiones, con las PPP que les comentaba, y el mercado internacional. ¿Qué nos ofrece América Latina, solo América Latina? Bueno, estos 2 gigantes hay que tratarlos con mucho respeto. Yo diría, al menos SACEM acá decidió no entrar. Algo intentó en Brasil en algún momento, pero esto tiene sus reglas propias y es muy complicado. Argentina, bastante parecido, ¿verdad? No es para principiantes Argentina.
Pero solo Chile, Colombia y Perú vienen la diferencia de escala con el mercado en cuanto al PBI, y el mercado de la construcción refleja normalmente el PBI, miren nomás la oportunidad que brinda Chile, Colombia y Perú. No tengo Paraguay, que es del orden de Uruguay. Entonces, allí es donde decidimos salir. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, acá, primero que nada, no hay recetas. Uno tiene que hacer, esta es la ecuación que uno tiene que buscar. ¿Cuál es la principal fortaleza que calza con la necesidad del mercado a donde uno va? En el caso SACEM, ¿cuáles eran nuestras posibilidades? ¿Entrar por volumen, mega obras? No, seguramente que no, no es nuestra fortaleza. Ir al commodity de la construcción, lo que todos hacen, ¿por qué habríamos de hacer una planta de tratamiento de agua mejor de lo que lo hace un colombiano, un peruano? No hay una sola razón para que podamos hacer mejor, entrar y hacer mejor lo que ellos ya vienen haciendo hace décadas. Algo intensivo en inversión no es el perfil de SACEM, no íbamos a entrar en PPPs en el extranjero. Entonces nos fuimos al mercado de nichos. ¿Cuáles eran las capacidades que entendíamos que podíamos vender mejor y que a su vez en esta relación eran más necesarias? Bueno, tenemos experiencia en pavimentos de concreto, fuimos de las primeras empresas en Sudamérica en hacer pavimentos de concreto. Tuvimos la oportunidad de construir un estadio de cero. Esto lo vamos a vincular, por eso les nombraba las obras de las villas de los Juegos Panamericanos. Valió muchísima esa experiencia y ahí es donde fuimos a vender. Y también experiencia en el mercado eléctrico. ¿En qué fase estamos? Primero hemos hecho una prospección de mercado, hemos constituido formalmente la empresa. Hasta acá es sencillo. Después uno empieza la actividad comercial. Acá voy a tomar las palabras de Andrea. Acá hay que hacer foco. Esto no es ir y tratar de agarrar una obra. De venirse una empresa internacional necesita disciplina, un objetivo, estrategia y seguirlo más que responsable un departamento que siga esa estrategia. Una cosa es hacer una obra en el extranjero, otra cosa es hacer una empresa internacional. Nosotros estamos, a decir verdad, a mitad de camino. Hemos comenzado operaciones, hemos reafirmado esas operaciones, pero aún nos falta consolidarnos y mucho menos podemos decir que estamos en fase de crecimiento. ¿Cuáles son las barreras de entrada a las que uno se enfrenta? Los clientes dudan, o sea, porque hayamos hecho un estadio en Uruguay y yo qué sé si lo vas a hacer bien en otro país. Hay todo un tema de los instrumentos financieros locales, o sea, esto necesita mucho soporte de las casas matrices. Acceso a las capacidades locales, ¿por qué habríamos de ser tentadores para los recursos humanos fuera del país? Los requerimientos administrativos fuera de Uruguay son mucho más complicados de lo que es aquí. La acreditación de experiencia, lo mismo. Tú, Andrea, mismo nombrabas acuerdos fiscales entre países. Esto es una limitante, no solo para uno mismo a los países que va, sino que hay algunos competidores que cuentan con ventajas. En Perú, de todos los países, Chile, por ejemplo, tiene convenio de doble imposición. España. Entonces hay que elegir bien los socios para no perder competitividad en estos puntos. Pero la mayor barrera de entrada es la que uno tiene acá y ni cuenta se da hasta que no lo tiene como en todos los órdenes de la vida, que es el quién es quién. ¿Qué es el quién es quién? Hay que hacer toda una nueva network que por deporte uno ya la tiene pronta, acá la tiene cultivada, la tiene aceitada, es algo que marcha completamente en forma natural, que son los contactos con los clientes públicos, privados, los organismos públicos, los entes reguladores, la competencia, saber quién es quién en la competencia, con quién se puede confiar, con quién nos podemos aliar, cuáles son los socios potenciales. Proveedores, los proveedores no te conocen, ni siquiera te dan crédito cuando vas afuera. Acá a SACEM ni se le ocurre que un proveedor no le dé crédito. Acercarse a las empresas de ingeniería, que son fuentes de información, asesores fiscales, servicios financieros. Esto es lo que más cuesta desarrollar y lo que más hace falta ante un inconveniente.
¿Por qué? Porque cuando uno está en un país y tiene toda una network y tiene un inconveniente en una obra, en en una licitación, lo que sea, uno sin saber recurre a toda esta fortaleza que tiene que volver a construir. De alguna manera, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, las ventajas de la internacionalización, obviamente la oportunidad de crecimiento, a no encandilarse con las lucecitas y distraer el mercado local, que desde nuestro punto de vista siempre es más atractivo. Es un salto cualitativo, no es lo mismo para un empleado de SACEM pertenecer a una empresa internacional que pertenecer a una empresa local, hay ventajas intangibles. Y los principales desafíos, bueno, el proceso es largo, costoso, merece foco, como dijo Andrea, merece una estrategia, hay que invertir, esto no es cuestión de que uno va, lo invitan o conoce un socio acá que tiene una obra en otro país y ya está haciendo obra, no, es un proceso largo y costoso, a nosotros nos tomó, y fue en tiempo récord, unos 6, 7 años, tener la actividad comercial que tenemos en el extranjero. Uno tiene que aprender a evaluar riesgos que creía saber evaluar, pero son distintos. A ver, en Perú las comunidades, por ejemplo, campesinas son muy fuertes y bueno, no lo son acá. Entonces, hay riesgos que uno no conoce y no tiene las herramientas para evaluarlo. Al mismo tiempo, nosotros agarramos un contrato en Chile en dólares, en Perú en dólares y un contrato en pesos peruanos, en pesos peruanos. Pues el dólar en Chile bajó, en Perú subió y la inflación que no había en Perú, o sea, eran variables que no manejábamos. ¿Cómo nos podemos imaginar que el dólar va a tener un desarrollo distinto en cada uno de los países? Bueno, uno tiene que aprender, tiene que reaprender a gestionar esos riesgos. Hay que hacer toda una reestructura administrativa de gestión. No es sencillo encontrar gente que quiera irse a trabajar al extranjero. Es un sacrificio. No es sencillo. Si uno agarra una hora en Miami, capaz que ahí hacen cola para ir a trabajar a la selva peruana o a la Guajira, allí en el norte de Colombia, y ahí la gente lo va a pensar bastante más. Y nuevamente el desafío, y esta es la clave, es tener bien comprendido el quién es quién. Bueno, por acá dejo, no sé cómo anduve de tiempo, pero no sé cómo es la dinámica, si quieren hacer preguntas ahora o más adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Estuviste bárbaro en tiempo y en contenido y en todo. La verdad que muy claro. Creo que Bueno. habíamos quedado en que capaz que dejábamos las preguntas para el final de todas las exposiciones, ¿no? Así de repente no alterábamos ahí la agenda y hacia el final ya vamos recopilando todas las preguntas, si les parece bien. Bueno, entonces le damos la palabra a José. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces lo primero es, ¿me escuchan bien? ¿Buen volumen? Sí, ¿Sí? perfecto. Perfecto. Ok, vale, entonces voy a compartir aquí y por favor confírmenme si están viendo la presentación en modo presentación, pantalla completa. Ahora sí, José. ¿Sí? Ok, perfecto, listo. Voy a poner aquí mi cronómetro. Ahora justo ¿Sí? no. ¿Ya no? Hay que ver la configuración, ¿viste lo que hicimos hoy en la prueba? Sí, Arriba. Ahí. hice lo mismo, espérate. Ahí. Ahí, Perfecto. Ahí, ahí perfecto. ok. Bueno, voy a poner aquí mi cronómetro para no quitarle tiempo a Sergio. 15 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Listo, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y buenos días. Mi objetivo en estos 15 minutos es darles un repaso rápido sobre los principales aspectos legales que habría que tener en cuenta cuando una empresa uruguaya decide instalarse o hacer negocios en Colombia o con colombianos.
trato de enfocarme en los asuntos que más frecuentemente se encuentra uno con las empresas extranjeras que entran al país. Nuestra experiencia es justamente en la oficina ese tema, el tema de inversión extranjera directa, es decir, recibir empresas extranjeras y ayudarlas a aterrizar en el país. Entonces, comencemos con el repaso. Lo primero que me puse a mirar fue el marco, cómo estaba el marco de cooperación con la región, con Uruguay y con Mercosur, para ver si por ese lado tenemos alguna prerrogativa o algunas condiciones especiales. Colombia tiene un acuerdo de colaboración económica que es el número 72 con países del Mercosur, entre los cuales se dan cosas importantes como que se establece un principio que se llama el principio de trato nacional, que básicamente lo que quiere decir es que nos tenemos que tratar entre Colombia y los países de Mercosur igual, no podemos establecer diferenciaciones con base en la nacionalidad de la empresa. Y ahí nomás ya tenemos pues un asunto muy importante porque una de las preguntas más frecuentes es ¿qué barreras me pone a mí Colombia como empresa extranjera para aterrizar? Y resulta que en nuestro acuerdo de colaboración económica tenemos el primer principio, el principio de trato nacional. Es decir, una empresa uruguaya no tendría por qué experimentar ninguna norma o ninguna medida discriminatoria con base a su nacionalidad. Asimismo, ese acuerdo de colaboración tiene otros principios menos importantes, pero igual importantes para mencionar acá, que son, por ejemplo, prohibición de establecer barreras técnicas al comercio. Es decir, por ejemplo, Colombia no podría decir es que las empresas uruguayas o de Mercosur tienen una norma técnica diferente que cumplir en Colombia o una norma técnica más especializada o de más difícil cumplimiento. Es importante mencionarlo. Hay un mecanismo de resolución de controversias. Bueno, se llega a eso cuando hay controversias realmente ya demasiado grandes entre las empresas de un país y el otro país. Hay una tabla de desgravación arancelaria, o sea, típico de un tratado que tiene un capítulo de bienes, desgravación arancelaria, y también de liberalización de los servicios. Eso quiere decir precisamente que el acuerdo busca que tanto bienes como servicios fluyan sin aranceles y sin gravámenes entre los dos países. Entonces, ahí tenemos unos principios que son importantes y que facilitan porque nos dan un piso igual a las empresas colombianas con las empresas miembros del Mercosur. No tenemos un tratado para la protección de las inversiones entre Mercosur y Colombia o Uruguay y Colombia. Esos son tratados en donde se establece ya expresamente, digamos, si hay una empresa uruguaya que hace una inversión sustancial en Colombia, en una planta o en unas facilidades muy costosas, a veces se hacen tratados en los que se protege y se garantiza la protección de esa inversión. No tenemos eso con Uruguay ni con Mercosur. Tampoco tenemos un convenio para evitar la doble imposición y ese es un tema bien importante que requiere desde el primer momento tenerlo en cuenta para antes de entrar a hacer una buena planeación fiscal y entender cómo va a ser la tributación. Desafortunadamente, cuando hay CDIs o convenios de doble imposición, si las cosas fluyen más rápidamente, no, como diría Adrián, creo que le entendí de sus palabras, no es una razón para no hacer los negocios, porque finalmente pues, impuestos hay que pagar, pero sí requiere que haya una planeación desde el comienzo para saber cómo va a ser la tributación. Bueno, nos preguntaban, bueno, expliquen un poco qué medidas tiene Colombia para proteger la industria local. Y yo me ponía a pensar un poco sobre eso y realmente nosotros en Colombia, por ser un país miembro de la OMC y haber aceptado todos los principios de la OMC, pues para nosotros prima el principio de trato nacional, y que es el mismo que les explicaba hace un momento. Tenemos un principio de libertad de ingreso y salida de capitales, es decir, que en Colombia, aunque tenemos unos deberes de reporte ante el Banco Central, el capital puede entrar y salir libremente.
Por ejemplo, en Colombia no existe impuesto a las remesas, ha existido en décadas anteriores, en este momento no tenemos un impuesto a las remesas que es ese impuesto que se le pone a la salida de capitales, así que en realidad esto sumado a los principios anteriores del acuerdo de colaboración económica realmente me daría a mí para decir con tranquilidad, no hay unas medidas de protección de la industria local que uno deba tener en cuenta como inversionista extranjero y decir es que entrar a Colombia vamos a tener que jugar con unas reglas distintas porque nos están tratando de limitar el campo de acción. En verdad no es así. No hay requisitos de desempeño a la inversión extranjera como hay en otros países. Si usted viene acá, usted tiene que rendir mínimo tanto, generar tantos empleos, no existe. No hay requisitos de tener miembros de juntas directivas locales o porcentajes de empleados nacionales o de socios locales. Por ejemplo, pregunta que tengo muy frecuentemente y es, bueno, sobre todo para la gente que hace negocios en Asia, ¿no? Siempre me preguntan, bueno, ¿y hay que tener un socio local en Colombia o el representante legal tiene que ser colombiano? No, no, nada de esas cosas. Bueno, sobre normatividad específica para el sector de la construcción, claro, hay una ley marco que regula el tema de construcción en Colombia, pero estuve pues realmente hablando con un colega de aquí de la oficina que trabaja en temas de derecho urbanístico y en general, digamos, para un espacio tan corto como este, lo que les puedo extractar es que en esa ley marco no hay nada que uno pueda interpretar como que hay unas reglas diferentes para los jugadores locales o para los jugadores internacionales. Aquí viene un punto tal vez como el más importante que yo les quería mostrar en mi presentación y es cuáles son los mecanismos de colaboración que se pueden establecer entre empresas colombianas y extranjeras. Porque entrar a un mercado local, entrar a un mercado colombiano, por ejemplo, siempre es una aventura difícil. Cada país tiene sus dificultades y Colombia en el ranking de Doing Business no está tan mal, pero pues tampoco somos Noruega, ¿no? Entonces hay que saber hacer las cosas, hay que contar con alguien local, etcétera. Entonces es importante, a mi modo de ver, es muy importante entrar al país mediante un contrato de colaboración empresarial, mediante un socio local con el que se pueda trabajar. Primero que todo hay que mencionar que la ley de contratación estatal, que es la ley 80 del 93, tiene unas formas de contratación que son los consorcios y las uniones temporales, están reguladas en la ley. Son muy frecuentes en los temas sobre todo de infraestructura y tienen algún tipo de regulación un poquito más estricto. En los consorcios, básicamente la característica principal es en el consorcio, cada una de las partes miembros responde ilimitadamente por los daños y las responsabilidades que surjan de la obra, y en la unión temporal cada parte responde por lo que hizo, por su pedacito de la obra. Después de eso, hay otros contratos que son los contratos de cuentas en participación, que ya son contratos no regulados por la ley de contratación pública, y en ese contrato se caracteriza porque hay un socio oculto y un socio activo. Seguramente ustedes tienen algo parecido en Uruguay, porque todo esto proviene del Código Civil chileno, entonces, y a su vez del francés. Entonces, hay un socio activo y uno oculto. Así que, por ejemplo, es un escenario perfecto para que la empresa colombiana se presente a la obra y el socio oculto extranjero que hasta ahora está empezando a asomarse al mercado haga alguna parte de la obra y con eso empieza a ganar puntos, empieza a ganar experiencia y a conocer el mercado local. Tiene algunas disposiciones tributarias especificadas ya en la ley, pero es una figura bastante flexible en su funcionamiento. Y después está una gran bolsa, digamos, donde hay absoluta libertad de pactar contractualmente, que son los joint ventures, que es obviamente una figura tomada del derecho anglosajón. Y el joint venture es una forma de colaboración empresarial que está completamente abierta a que las partes la diseñen como quieran diseñarla. No está regulada, solamente está creado como el concepto y permite básicamente el efecto final es, hagan de cuenta, crear una sociedad sin crear la sociedad, sin los problemas de crear una sociedad, sin los problemas de liquidar una sociedad más adelante.
pero sí les permite a ustedes presentarse a un trabajo conjuntamente y repartir utilidades tal como lo harían con un socio, pero sin entrar en todos los problemas y las camisas de fuerza típicas de una sociedad. Entonces ahí me parece que hay algo muy importante para tener en cuenta. Ahora, un comentario ya acercándome hacia el final de la presentación, porque es una pregunta muy recurrente: ¿cuándo necesito tener presencia en Colombia y cuándo no? Nuestro código de comercio básicamente dice que cuando una empresa extranjera tiene lo que ellos llaman actividades permanentes en Colombia, debe haber un vehículo de negocios establecido en Colombia. La definición de actividades permanentes es bastante amplia, bastante ambigua, pero para una industria como la de la construcción es mucho más fácil saber cuándo hay actividades permanentes en Colombia, porque la construcción es en general, pues obviamente algo muy material, muy intensivo en recursos humanos, materiales. Esto crea más problemas en las áreas comerciales, en el sector tecnología y cosas así, cuando es mucho menos claro. Pero yo diría que en el sector de la construcción, pues un proyecto de construcción es una actividad permanente en Colombia y por lo tanto habría que entrar a través de una sociedad en Colombia o, como les digo, por medio de una alianza con un actor local que tenga un establecimiento de negocios en Colombia. También es importante mencionar que la ley tributaria tiene una figura que no nos la inventamos, que es de la OCDE y que probablemente ustedes en Uruguay la tengan, que es la figura del establecimiento permanente. Lo que dice esa figura es básicamente si hay una empresa extranjera que obtiene ingresos de fuente nacional, en este caso de fuente colombiana, y esa empresa no tiene un vehículo de negocios, se entiende, se hace una ficción y se entiende que tiene un vehículo de negocios y que tiene la obligación de declarar renta en Colombia. ¿Por qué? Porque está derivando ingresos de fuente nacional, de fuente colombiana. Así que en un sector como el de la construcción yo veo bastante seguro decir que desarrollar actividades en Colombia les requiere un vehículo de negocios en Colombia. Bueno, esto ya lo hablamos y terminamos 2 minutos antes. Excelente, José, muchísimas gracias. Vale, Ahora le damos la palabra a Sergio. Muchas gracias, Andrea. Por favor, entonces, ¿me ayudas con Sí, la...? yo tengo aquí su presentación para compartir. Mientras comparto la presentación, me gustaría que usted cuente de su experiencia. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Un gusto estar y atender esta invitación. Para mí fue muy interesante porque precisamente en la instancia en la que ustedes están haciendo esa prospección, mi empresa estuvo en esa situación durante los años 2015 y 2016, que fructificaron en el 2017 cuando abrimos operaciones en México. Somos una empresa de ingeniería dedicada o con énfasis a temas industriales, pero con una cercanía muy grande al concepto de lo que es construcción, razón por la cual mi presentación tiene como propósito abrirles a ustedes unas visiones sobre posibilidades de inversiones en algunos campos específicos en razón al número de participantes y al desconocimiento que yo tengo de los objetos sociales de la mayoría. Hago una presentación genérica de forma tal de que cada uno de ustedes identifique según su objeto social el potencial. Para eso hay una presentación que muy probablemente Andrea va a compartir. Entonces, en términos generales, el propósito era responder qué mercado enfrentaba una empresa uruguaya que quisiera trabajar en Colombia, cuáles eran las áreas que en Colombia presentaban un mayor dinamismo y oportunidad en el sector de construcción, cuáles eran los grandes jugadores tanto en el sector público como privado que se deben tener en cuenta, y cuáles son las sinergias que es factible que se presenten entre las empresas colombianas y uruguayas bajo las formas asociativas que acaba de enumerarnos José Alejandro. Y finalmente, algunas recomendaciones que surgen propias de la experiencia. Siguiente, por favor. Para eso, entonces, empezamos por definir un contexto. Pues para eso
el tema de los tamaños de las economías que alcanzó a mencionar, lo hizo Adrián. Pues nosotros durante el año 2020 tuvimos un PIB de 271.500 millones de dólares, Uruguay de 55.700 millones, 55.700 millones en Uruguay, de modo que pues se notan las diferencias en los cambios en la tamaño de las economías. Con el fin de darles un entorno de cuál es el costo de vida acá en Colombia, a mí siempre me ha gustado utilizar mucho el índice, el Big Mac, que muestra que en Uruguay tiene el mayor indicador en América Latina con 4.8 dólares por una hamburguesa de ese tipo, y Colombia ocupa la sexta posición con 3.74. Pues eso muestra que en términos generales, comparando el día a día de la economía del ciudadano, la vida para nosotros es un poco más barata. El ranking de competitividad, pues es todo tipo de estudio o iniciativa como la que ustedes pretenden merece hacer una contextualización sobre los diferentes países, y para eso afortunadamente el Fondo Económico Mundial creó un índice de competitividad sobre 141 países, y que muestra que Uruguay en el año 2007 ocupaba la posición 79 y en el año 2019 la 54 a nivel mundial en competitividad. Y Colombia, que en el año 2007 tenía la posición 63, en el año 2019 tiene la 57. Es decir, para destacar que nosotros hemos mejorado nuestra posición en 6 posiciones únicamente, mientras que ustedes los han hecho en 15. ¿Sí? En 25, perdón. Bueno, la canasta de exportadora de servicios es otro aspecto importante que muestra que Uruguay tiene una predisposición hacia lo que es la exportación de servicios. Mencionado también por Andrea, yo tengo datos que la exportación de servicios de Uruguay es del 35%, mientras que Colombia es del 30%. Entonces, entrando ya propiamente en el tema, el concepto del sector de la construcción en Colombia contribuye con 20.390 millones de dólares, que representan el 7.5% del PIB nacional, comparado con el 9.9% que vi en estudios, que es la situación de Uruguay. Y para nosotros en Colombia, el concepto de sector de construcción está compuesto por 4 principales actividades. El sector de obras civiles y de infraestructura, que tuvo unos ingresos para ese año 2019 de 12.435 millones de dólares. El sector de edificación urbana e inmobiliaria con 2.987 millones. El sector de servicios de ingeniería y construcción con 731.484 dólares. Coloco sencillamente para información de ustedes, el sector de materiales hace parte de construcción y tuvo unos ingresos por 4.237 millones de pesos. Todos estos parciales pues dan entonces los 20.390 millones de pesos de contribución versus los 271.500 del PIB nacional en Colombia. Siguiente, por favor. Bueno. Esto sencillamente es para demostrarles a ustedes que la situación que se vive a nivel global, pues en Colombia la estamos subsanando a pesar de las noticias. El cuadro que está más hacia la izquierda representa el crecimiento en el tema de los metros cuadrados de construcción. Se ve que en el cuarto trimestre del año 2019 era 26.4%, y en el cuarto trimestre del 2020 es de 23.9%, es decir que realmente estamos recuperando ese nivel perdido. En inversión en obras civiles, pues obviamente que al hacer la comparación entre el cuarto trimestre del 2020 y el cuarto trimestre del 2019, que era de absoluta normalidad, pues teníamos una caída del 22%, pero al hacer esa misma comparación del cuarto trimestre del año 2020 con el segundo trimestre del 2020, que fue cuando estalló la crisis, pues
hemos subido en el 73.6%, que demuestra que hay una reactivación en el tema de obras civiles. En consumo de energía, si ustedes ven las cifras de diciembre del 2019 y diciembre del 2020, pues estamos prácticamente con el mismo guarismo de 6.213 contra 6.113 gigavatios hora. Y finalmente, en el tema de la producción, al hacer la comparación entre diciembre del 2020 con 2019, hubo un incremento del 1.51, mientras que al hacer la comparación entre diciembre del 2020 y abril del 2020 hay una reactivación y un crecimiento del 71%. De modo que pues esto sencillamente es para darles un mensaje de tranquilidad, que a pesar de cierto tipo de noticias, estamos en un proceso de reactivación general. Con el fin de poderles ofrecer a ustedes unos campos en los cuales puedan hacer sus inversiones, yo me apoyo en el estudio de competitividad nacional del año 2020-2021, que contempla 17 factores, de los cuales me pareció de interés para ustedes que conocieran algunas oportunidades en el tema de infraestructura, transporte y logística, energía, economía digital, salud y crecimiento verde. Porque en mi criterio son campos en los cuales hay posibilidades de desarrollar negocios en Colombia. Siguiente, por favor. Concretamente en el tema de lo que es la infraestructura a nivel global, al hacer la comparación de las posiciones en competitividad en este campo, nosotros en Colombia estamos ocupando la posición 104 y 85 la tiene Uruguay. Siguiente. Esta es nuestra red vial nacional, que está compuesta por, escúchese bien esta cifra, 206.700 kilómetros de vías clasificadas en red primaria, en red secundaria y en red terciaria, que es la que cubre las poblaciones de menor importancia, pero donde está, digamos, todo el desarrollo rural. Este potencial de 206.000 kilómetros podría desanimar a cualquier observador inicial, pero la verdad es que al hacer una revisión del estado de esos 206.000 kilómetros, hay una falencia en el tema del mantenimiento y el estado de esas vías, de modo que es una oportunidad interesante. Nosotros somos un país que tiene un área de un área de 1.141.000 kilómetros cuadrados. Y como tenemos 226, quiere decir en últimas un indicador que tenemos 9 kilómetros de vía por kilómetro cuadrado de territorio. Siguiente. Esto sencillamente es para abrirles a ustedes una posibilidad de visualizar, cuando dice aquí cuáles son las herramientas tecnológicas utilizadas en los procesos logísticos, ninguna del 64% de las empresas. Rastreo y seguimiento de pedidos, 14%. Factura electrónica, 12%. Rastreo y seguimiento de vehículos, 12%. Intercambio electrónico de datos, 7.9%. Captura de código de barras, 7.2%. Sistemas y aplicación de gestión de bodegas, 2.9%. Y va hacia abajo otros 4 factores. Esta información sencillamente lo que quiere o tiene como propósito es que les abra a ustedes de pronto la opción de indagar más sobre estos aspectos, que es el propósito de mi charla. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí entonces, este es un cuadro muy interesante que muestra cuáles son las inversiones que se requieren hacer en infraestructura en Colombia. En el tema de transporte tenemos necesidad de hacer inversiones por 86.874 millones de dólares. En salud de 21.177, en agua y saneamiento básico 14.682 millones, luego sigue energía con 2.030, justicia, educación, aseo y construcciones públicas. Sencillamente el propósito de este gráfico es mostrarles a ustedes las posibilidades enormes y las necesidades de inversión que requieren estos diferentes sectores en lo que tiene que ver con infraestructura. Siguiente. En el tema de energía, nosotros estamos en la posición 86 y ustedes no alcanzó a verlo, disculpen. Bueno, 86 y 60 y... Yo veo Colombia es un 51, Sergio. 51, bueno, perdón, si no lo alcanzó a ver bien acá. Bueno, esto pues muestra, digamos, la situación que hay
en el tema de energía. Nosotros estamos entonces en la posición 15, ¿cierto? O 51, 15. En la posición 15. Siguiente, por favor. Bueno, destacable que nuestra energía fundamentalmente tiene un origen hidráulico. Pesa aproximadamente el 64% y un 29% la parte térmica. Para la diferencia, pues son otros tipos de fuentes de energía. Esto es importante porque las líneas que están ahí superpuestas muestran lo que es la diferencia entre la oferta y la demanda, que muestran que hay una oferta superior, más o menos importante respecto de la demanda de energía. ¿Sí? En eso Colombia tiene una fortaleza grande. Pero así como tiene esa fortaleza, a continuación en la siguiente, hay una gráfica muy diciente que muestra que nosotros tenemos un alto grado de pérdida de confiabilidad de esa energía, precisamente porque dependemos mucho de los temas climáticos, en razón a que el 64% de nuestra energía es generada por medios hidráulicos. Entonces, las sequías nos afectan enormemente y eso obviamente en el mercado de energía pues genera unas fluctuaciones enormes, de modo que esto es una cosa, digamos, quizá importante para las empresas que tengan intereses en el tema de energía. Siguiente. Y para eso hay una característica de nuestro país y es una desigualdad regional muy grande. Desafortunadamente, todas las mejores facilidades y todo están en 4 zonas fundamentales del país, Bogotá a la cabeza, pero hay regiones como las que se está mostrando que tienen una alta incidencia de duración promedio de apagones y de frecuencia de los apagones. Ahí la primera ciudad que aparece relacionada es Montería, que es una ciudad de la costa atlántica, y ustedes ven que en términos generales las diferencias entre las poblaciones de Colombia es bastante grande y confirma lo que estoy diciendo, que hay unas oportunidades interesantes en regiones alejadas de Bogotá. ¿Sí? Es muy importante que tengan ustedes eso en consideración. Esto es un mapa muy ilustrativo que muestra cuál es el estado de cobertura del sistema eléctrico. Azul representa que está por encima del 90%. Ven ustedes que en el tema de energía Colombia no está mal, pero pues sí debo destacar la desigualdad que acabo de comentarles. ¿Sí? Siguiente. En el tema de la economía digital, pues la verdad, estos son datos del año 2019. Producto de la pandemia, las situaciones han cambiado enormemente, producto del paso que tuvieron que dar todas las empresas y en general la sociedad, de modo que sí es importante que ustedes tengan en consideración que el terreno digital está abierto a Colombia porque estamos en un proceso de transformación digital auspiciada por el propio gobierno y hay oportunidades interesantes. Siguiente. Esto sencillamente para indicarles que de cada 1000 habitantes, el 53% tiene acceso a Internet de banda ancha. Esto pues, tiene que ver mucho con el tema de la cobertura. En la parte inferior hay un gráfico que muestra cuál es la situación de cada uno de los diferentes países con los que nosotros nos comparamos. Y la posición promedio de América Latina, la línea amarilla, y de la OCDE. Siguiente. Esto es un gráfico muy interesante que muestra cuál es la penetración del Internet y confirma que así como en el tema de energía, en el tema de digital, también hay una concentración de facilidades en las grandes ciudades. Bogotá aparece de primero. Sin embargo, si ustedes miran la cifra, no es una cifra enormemente satisfactoria, pero muestra que a lo largo del recorrido por las diferentes ciudades del país, la cobertura es menor, lo cual le abre a los interesados unas posibilidades de desarrollar proyectos en este campo. Siguiente. Este es un gráfico que muestra cuál es el tipo de tecnologías en los cuales vale la pena que ustedes se enteren, tanto para las grandes empresas, las pequeñas y las micros, en diferentes campos de ciberseguridad, de computación en la nube, de Big Data, Internet de las cosas, robótica. De modo que pues el espíritu de mi presentación es mostrarles a ustedes estos cuadros para que
queden en ustedes inquietudes que les permitan entonces identificar algunas áreas de interés para una mayor investigación. Siguiente. Y el tema de lo que son el tema de salud. Entonces tenemos que Colombia tiene un comportamiento promedio en América Latina respecto a las camas disponibles. Uruguay está en mejor situación, pero sencillamente abre la posibilidad de desarrollar infraestructura alrededor del tema hospitalario. Siguiente. Esto sencillamente para indicarles que así como existe ese potencial respecto al tema de la infraestructura, también es importante que desde el punto médico también se vea la posibilidad de inversiones en lo que es la dotación de todos los equipos que se requieren en la atención de la salud. Siguiente. En el tema del crecimiento verde, pues tenemos un comportamiento relativamente bien, hay un nivel de sensibilidad grande en nuestro país desde hace unos años y lo estamos aprovechando y hay hay cifras que muestran que hay una mejora grande. Siguiente. Aquí sencillamente para indicar que nosotros precisamente hacemos un tratamiento de aguas residuales en el 43% de los casos, que es una cifra superior al promedio de América Latina, que es de 29%. De modo que pues es bueno que ustedes sepan que ese campo, si bien es cierto, tiene un nivel de desarrollo interesante, pues nuestra meta es llegar a los niveles superiores como referente la OCDE. Siguiente. El tema de la economía circular es un tema ahora muy común. Se están abriendo muchas posibilidades en este tema de lo que son las economías circulares. El gobierno tiene una serie de programas al respecto y pues tiene también potencial para que ustedes lo tengan en consideración. Y pues aquí viene entonces el tema de lo que es la generación de los gases de efecto invernadero, que muestra que realmente Colombia está ligeramente por debajo del promedio de América Latina, pero estamos muy lejos de nuestro referente que es la OCDE, y pues se nota, digamos, que pues hay un camino por recorrer para que ustedes vean también esa posibilidad. Siguiente. Bueno, ya concretamente y para terminar, hay una publicación que para nosotros personalmente en mi empresa ha sido muy útil, es una publicación que se llama el Vademecum, de la editorial La Nota Económica, donde hay un análisis de las 10.000 empresas. He tomado el índice sencillamente para que ustedes vean cómo nosotros descomponemos nuestro aparato industrial y de servicios en Colombia, para que ustedes vean las diferentes áreas. Y pues en la parte superior central van a ver cuáles son los 4 campos de la área de construcción que ya les comenté. Siguiente. Esa revista tiene una particularidad y es que para los 4 sectores, esta es la información típica, de modo que si ustedes querían saber quiénes son los grandes jugadores de cada uno de los sectores en el tema de edificación urbana, ahí están ordenados 500 empresas que se dedican al tema de edificación urbana. Tengo las cifras del año 2019 y el año 2018. Y de igual calidad de información existe para la siguiente, perdón, que tiene que ver con obras de infraestructura, y finalmente, la siguiente, el tema de lo que son los servicios de ingeniería y construcción. De modo que hay un documento que a ustedes les va a servir enormemente porque les va a permitir tener un mapeo total de cuáles son los jugadores que hay en cada uno de los sectores. Siguiente. Bueno, ¿qué sinergias se pueden generar? Pues obviamente voy a ser muy repetitivo con temas tratados por mis antecesores. Es obviamente claro que la sinergia puede ser la convergencia de portafolios que se presentan entre las empresas uruguayas y las colombianas, un enriquecimiento en lo que tiene que ver con flujo de conocimiento, el crecimiento multicultural importantísimo para la continuación y el fortalecimiento de la gestión transnacional de las empresas que deseen hacerlo, economías de escala y reducción de riesgos, el tema de las fusiones y adquisiciones como un horizonte posible, el aumento de la competencia global y acceso intercambio de tecnologías. Y por terminar, agradeciéndoles
la siguiente. Sencillamente hacerles algunas recomendaciones, en primer lugar, sobre cuáles son las motivaciones, si son de largo aliento o de coyuntura, comprender que la internacionalización requiere ciertos requisitos de quien la quiere hacer y es importante que se consideren, definir cuál es la mentalidad de esos gestores de esa iniciativa, establecer a partir de lo que yo modestamente les he puesto en su conocimiento, cuál es el sector en el que deberían incursionar y definir un escenario ideal. Para eso se tiene que hacer un examen de conciencia sobre cuál es el propósito de la iniciativa. Esto no son términos míos, pero son de una clasificación que existe sobre lo que es el papel de la operación multinacional de las empresas, que puede ser oportunista, basada en aprovecharse de una desventaja, multinacional transnacional, que es hacer negocios a como sea, pero siempre respetando la ley, la multinacional responsable, que es contribuyendo a un tema global, y la multinacional transformadora, liderando un cambio general. Y finalmente, para lo que es el plan de acción, pues es seleccionar un partner local, que como lo decía José Alejandro, es conveniente tenerlo, gestionar el acuerdo, analizar el factor diferenciador actual que tienen ustedes y su pertinencia en Colombia, y planear una estrategia de maduración de oportunidades. Eso es todo, les agradezco mucho y disculpen que me haya pasado 6 minutos. Impresionante. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Súper útil. Ahora les dejamos abierto el espacio para preguntas. Y ya un poco, en mi caso, adelantándome a que a veces cuesta arrancar con las primeras preguntas, yo le quería preguntar a Sergio y José algo que preguntamos también con Flor en las charlas iniciales. ¿Qué saben ustedes de Uruguay? ¿Qué percepción previa tienen ustedes de Uruguay? O sea, cuando viene una empresa uruguaya, ¿qué es lo que ustedes ven? Porque un poco nosotros queremos tener esa visión, ¿no? ¿Qué es lo que se ve desde el otro lado, que a veces no coincide con lo que uno va desde la oferta, ¿no? Yo diría que, como yo te contaba en nuestras charlas preparatorias, yo tengo clientes uruguayos que son principalmente del sector tecnología y mi impresión es muy buena, de empresas de muy buena calidad, muy bien preparadas. Y tengo la impresión de que los uruguayos tienden a verse siempre como, siempre dicen al comienzo, somos pequeños, es que somos pequeños, siempre dicen que somos pequeños, pero a mí me parece que realmente en América Latina, a menos que uno esté, como decía Adrián, hablando de Brasil o México, en realidad yo pienso que las empresas uruguayas primero tienen una excelente reputación en Colombia. Y creo que la presencia que hacen aquí es de muy buena calidad y creo que perfectamente podrían dejar atrás ese hándicap que se imponen, que se autoimponen muchas veces, porque aquí en Colombia, pues creo que son muy bien percibidas y muy bien recibidas, mi opinión. Bueno, yo tengo un aporte, y es que, a diferencia de otros países de América Latina, el nacionalismo en Colombia no es exagerado. En términos generales, nosotros somos personas abiertas al extranjero, cosa que no sucede, por ejemplo, en México, donde cuando yo estaba incursionando, el solo hecho de tener el mi dominio .co ya era un INRI para poder intentar hacer negocios. De modo que pues aquí no es factible que hayan esas barreras. Bueno, ahora si alguien tiene preguntas para hacer, se pueden abrir los micrófonos y aprovechar que tenemos acá a estos invitados de lujo. Ah, todo clarísimo, estuvo todo muy alineado, parece. Parecería que sí. Parecería que sí. Más Bueno, claro imposible. sí. Bueno, a mí me parece que fue como muy útil, y simplemente una última pregunta les quería hacer. Desde el lado también de la demanda, por ejemplo, Sergio, cuando ustedes desde Total Ingeniería trabajan con una empresa de afuera, ¿cuáles son los factores críticos de decisión? ¿Qué es lo que hace la diferencia en la decisión final?
cualquier tipo de unión empresarial tiene que partir del hecho de la complementariedad y la igualdad y transparencia. Es decir, no, yo no me asocio con un par 100% igual, me asocio con un par que me genera una sinergia y ella misma permite que seamos conjuntamente más competitivos. Eso es, digamos, como lo más importante. Bien, excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Flor, ¿cerramos? Por mi parte, no, habían preguntado en el chat si iban a quedar las presentaciones disponibles, y bueno, un poco con lo que habíamos hablado con José, Sergio y Adrián, la idea es que, bueno, a todos los que quieran tenerlas, nos lo piden y las compartiremos, ¿no? Sí, también la grabación se las vamos a hacer llegar sin ningún problema. Buenísimo. Bueno. Muy bien, nos vamos todos con información sumamente útil. Muchísimas gracias a todos los que asistieron y a los oradores especialmente. Con mucho Muchas gusto. gracias. Un gusto. Habernos acompañado. Un gusto, muchas gracias por la Chao. invitación y a los Gracias. participantes. Gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.